Bueno, bienvenidos entonces a una sesión de fundamentos de economía. Se me confunden las materias. Una clase de fundamentos de economía y bueno, digamos que vamos a ir repasando con con este material lo que yo creo que son los principios básicos que hay que manejar en una ciencia llamada economía. Y cuando ya aparece ciencia entre comillas, es porque bueno, siempre está la duda de si se puede llamar ciencia la economía, y eso tiene de alguna manera su historia, porque, bueno, en algún momento se quiso hacer de la economía una ciencia como si fuera una ciencia pura, como si fuera la química, la física, y resulta que la economía, pues, dado que el protagonista es la persona, bueno, no se puede aproximar las conclusiones que uno puede tener en ella, no se pueden llegar a ellas como si estuviéramos hablando de cosas, ¿no? Como las ciencias, digamos, puras, como la física, por ejemplo, las ciencias naturales. Y eso tiene su cuento porque, como les decía, en algún momento del siglo, entre el siglo XIX y el XX, se quiso eh, hacer o ver la economía de una manera tan matematizada, como si la realidad cupiera toda en una ecuación matemática y es imposible meter la realidad en una ecuación matemática. Y entonces se simplificó tanto la realidad que creo que nos alejamos un poco. Y entonces, claro, uno dice que la economía es una ciencia social. Cuando le mete el social como apellido, uno quiere como relajarla, porque bueno, digamos, no es la física, no es la química. Uno siempre sabe que si uno suelta la manzana cae, porque la gravedad, pues, es así. Y es muy difícil que uno diga, bueno, mira, si yo suelto la manzana, ¿tú crees que no se caerá? Yo creo que si yo hago esa pregunta en el salón, todo el mundo diría, no, claro que se va a caer, porque la gravedad pues hace que los cuerpos sean atraídos hacia el centro de la Tierra y tal. Y yo suelto la manzana 100 veces y las 100 veces se va a caer. Entonces, claro, es una ciencia exacta o, digamos, como la ciencia natural, pues como la física. En economía no pasa lo mismo. En economía, dado que son personas, los protagonistas, no la manzana, digamos que uno pudiera decir, ay, la persona siempre da lo mismo, si yo hago lo mismo, si yo le doy los mismos incentivos, y uno pudiera, ahí uno entra en duda, y uno dice, bueno, no lo sé, quizá, a lo mejor la persona hoy amaneció de malas pulgas, ¿sabes? O, no sé, está triste, está contenta. Eh, entonces ya uno empieza a dudar si ante la misma reacción, o mejor dicho, ante el mismo incentivo, la persona reacciona igual. Y esa es parte de digamos, de lo bonito y de lo complejo de una ciencia, entre comillas, de la acción humana, como la economía, donde al final el protagonista es la persona que toma decisiones, porque no puedes meter toda la realidad en una ecuación matemática. Entonces eso también lo hace apasionante. Eh, no es tan sencilla la realidad como para yo decir, bueno, siempre toda la realidad va a operar según esta ecuación, que al final una ecuación es un modelo y un modelo es una descripción sintética de la realidad. Es decir, no es la realidad. Y cuando caemos en el error de creer que el modelo es la realidad, pues entonces nos llevamos frustraciones porque resulta que las cosas no ocurren como esperamos que ocurran. Pero cuando entendemos que la realidad es compleja, que todos tenemos defectos y virtudes, tenemos incentivos, intereses, etcétera, cosas que nos mueven, cosas que nos motivan, entonces empezamos a ver que además todos somos diferentes, y todos tenemos opiniones que pueden ser distintas y al final la valoración que hacemos de las cosas es subjetiva, es decir, es una valoración de cada quien. Bueno, esto se hace más complejo y nos damos cuenta que, bueno, no es tan sencillo como que describir la realidad con una ecuación.
Entonces, eso es importante tenerlo claro cuando uno habla de economía. Eh, a ver, yo no sé si aquí voy a encender un poco la cámara para que también me conozcan un poquito. ¿Me ven allí, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Ok, ok. Bueno, y entonces, eso es parte de la complejidad digamos, de la riqueza que tiene la economía. Entonces vamos a empezar a ver una presentación que lo que quiere es como presentar principios básicos eh, que debemos manejar si hablamos de economía y que además son principios muy, digamos, naturales. Es decir, una de las cosas que uno comete como error es pensar que estos temas son dificilísimos o son muy distantes y resulta que son muy de sentido común. Lo que pasa es que lamentablemente muchas veces nos los quieren vender como si fueran muy difíciles, muy complejos. Bueno, porque se matematizó en algún momento la economía y aparecen complejas ecuaciones y aparecen tablas y aparecen curvas y gráficas. Pero resulta que la economía, bueno, digamos, está con nosotros desde el origen de los tiempos, desde que las personas estamos sobre la Tierra, ya la economía está allí. No se puede hablar de economía sin personas. Entonces, ya la economía está allí desde el origen, pero en ese momento obviamente no había ecuaciones, no había tablas, y no había curvas, y no había cosas así. Sin embargo, había economía. Porque había intercambio. La gente intercambiaba. Entonces, a lo mejor no es un intercambio como el que conocemos hoy en día, que tú sabes, yo voy a una tienda, compro algo, hago una transferencia y tal, pero en el fondo es el mismo intercambio. Lo que pasa es que en su momento, bueno, mira, alguien intercambiaba pieles por alimentos y armas. O sea, traten de irse atrás, atrás, atrás en la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos a ir viendo y vamos conversando de los temas. Economía es una palabra que tiene un origen griego y uno pudiera pensar que la economía nace, no sé, cuando se publica La riqueza de las naciones en el finales del siglo XVIII, pero resulta que no. Y uno habla del padre de la economía, Adam Smith. Eh, o sea, que quiere decir que la economía nació con Adam Smith, pues sí es el padre, pero resulta que no. Quizás si uno ve la historia del pensamiento económico, uno pudiera separar en tres grandes partes, digamos, esa historia, y la primera es como una persecución intelectual por entender la justicia en los precios, en las transacciones y tal, en los intercambios. Y esa historia o esa parte de la historia nos puede acompañar desde los griegos, entonces uno habla de Aristóteles, Platón y tal, incluso un poco antes de Aristóteles y tal, y de Platón. Desde los griegos nos acompaña el tema y eso puede ir hasta más o menos siglo, no sé, 14, 15, que comienzan, digamos, los reinos a hacer políticas públicas y a devaluar la moneda y a cobrar impuestos. Y empieza, digamos, las políticas mercantilistas de que hay que, tú sabes, exportar cosas y acumular riquezas y tal. Y bueno, entonces aparecen como los grandes asesores de los reinos, los primeros, uno podría llamar los primeros ministros de finanzas o de economía. Y bueno, esa segunda parte de la historia del pensamiento económico muere en una división que no pudiera ser así, que algunos autores hacen, muere cuando comienza, digamos, la parte donde se genera teoría económica. Porque la economía como tal está con nosotros desde los confines, o sea, desde los inicios, desde los más remotos de los tiempos, ¿no? Desde los más remotos de los tiempos y en cualquier confín del mundo. Y ahora, cuando uno habla del padre de la economía vista como ciencia económica, como desde cuando se empieza a hacer teoría y a publicarse tratados, entonces uno pudiera decir, bueno, el primer gran tratado, dependiendo de la opinión del pensador, del historiador económico,
uno pudiera decir, bueno, que es Cantilón o tal. Eh, y algunos pudieran decir, bueno, la riqueza de la nación es Adam Smith. Pero bueno, digamos que si Adam Smith es el padre del padre, perdón, de la economía, entonces la economía debe tener abuelos, y los abuelos pueden ser Cantilón, o sea, los fisiócratas, o puede ser incluso los salmantinos, la escuela de Salamanca. Entonces, dependiendo de la opinión del historiador económico, entonces, bueno, el origen se ubica más o menos por ahí. Pero es el origen de la etapa de teoría económica, no de la economía como tal, porque la economía como, digamos, uno puede ser que le ponga el nombre mucho después, pero la economía como tal está con nosotros desde que existimos sobre la faz de la Tierra. Entonces uno podría decir, bueno, una palabra de origen griego, la famosa oikonomos, que traduce algo así como que el que administra el hogar. Y esto no es poca cosa, porque uno pudiera pensar que la economía es algo tan complejo como tú sabes, la administración de las finanzas públicas de un país. Y no, resulta que su origen es sencillo, es el que administra el hogar. Es decir, eh, si no lo vemos todavía como ciencia económica, o sea, como ciencia, como teoría económica, que como acabo de decir, eso puede ser a partir de finales del siglo XVIII en adelante, que se empieza a hacer teoría económica, entonces aparece, tú sabes, la matematización de la economía, curvas, gráficas y tal. Unas corrientes de pensamiento económico más, digamos, pro a la matematización de la economía, otras menos propensas a eso y tal. Eh, Gente pensando todos los días sobre este tema y publicando tratados y bueno, eso es finales del siglo XVIII para acá. Y hay una historia del pensamiento económico interesante que pudiéramos revisar algún día, sobre todo como para saber el origen de estas discusiones y cómo nos afectan. Pero el origen de la palabra es así de sencillo, o sea, es el que administra el hogar. Porque uno pudiera decir, bueno, definición formal de economía, la vamos a ver unas láminas más adelante, si no recuerdo mal, pero bueno, ciencia que estudia cómo la sociedad administra recursos escasos. Una definición formal de libro, ¿no? De economía, de manual. Ciencia que estudia cómo la sociedad administra recursos que son escasos. Pero eso es muy formal, o sea, el origen es mucho más sencillo, es administración del hogar. Claro, porque el hogar decide todos los días, o la familia decide todos los días, bueno, qué cosas compra, quién trabaja, qué se produce y se vende para tener después con qué comprar, ¿verdad? Esas son las decisiones típicas, ¿no? Sencillas del hogar. Y ahí viene el origen. Me endeudo, no me endeudo, cómo hago para pagar lo que necesito comprar, o sea, qué produzco, qué vendo, a qué precio lo vendo. Esas son las decisiones. ¿Qué gasto? No puedo gastar infinitamente. Para poder gastar tengo que producir. Es decir, esas son las discusiones sencillas en el hogar. Entonces, ese es su origen, tan sencillo como eso, ¿no? Eh, y el hogar, como les digo, enfrenta muchas decisiones. Lo que acabo de decir, quién trabaja, qué bienes y cuántos deben ser producidos. Porque imagínense ustedes el caso de cada uno de ustedes. O sea, si yo quiero comprarme una camisa, unos pantalones, unos zapatos y tal, ajá, ok, ¿con qué me los compro? Ok, ¿y quién produce eso para poder comprar? Entonces, en el fondo, el intercambio es un intercambio entre bienes y servicios. Es decir, yo tengo que producir un bien o un servicio, se lo vendo a la sociedad y con eso tengo, digamos, dinero para poder gastar en los bienes y servicios que yo necesito. Entonces debo pensar en qué cosas debo yo producir y vender, ¿no? Claro, no muchas veces piensas en una gran empresa produciendo y vendiendo, ¿no? Pero esto es algo muy sencillo. Es decir, si usted va a un cafetín en la universidad y va a comprar un cachito, no sé, un jugo, lo tiene que pagar con algo. Ay, ¿con qué lo paga? Bueno, con dinero. Ay, ¿y de dónde salió el dinero? O sea, eso no se crea gratis, ¿no? O sea, no se crea, digamos, mágicamente.
Bueno, me lo dio mi familia, ok, ¿tu familia cómo lo produce? Alguien trabaja, ¿no? Es decir, y cuando alguien trabaja y produce, está intercambiando en el fondo con la sociedad. Lo que está diciendo es, ok, yo tengo un talento, yo me dedico a esto, vendo estas cosas, presto un servicio, eso se lo vendo a la sociedad me paga, ¿no? Y entonces podemos filosofar mucho sobre por qué la sociedad valora lo que yo estoy haciendo y por qué lo paga y tal, ¿no? Pero lo mejor no es la discusión en este momento. Y luego yo con eso que yo gano, por lo que yo le vendo a la sociedad, con eso voy y compro lo que yo necesito. Es así de sencillo, ¿no? De sencillo y de complejo a la vez, o sea, ¿no? Porque eso no es así mágicamente. Entonces, hay que decir qué bien o servicio yo proveo, cuánto de eso, qué produzco, y obviamente no es que yo produzco lo que me dé la gana. La sociedad, digamos, este, pudiera no gustarle lo que yo estoy vendiendo. Y uno pudiera entrar en la discusión si alguien tiene que estar obligado a comprarme a mí lo que yo estoy vendiendo. Y eso hay muchísima complejidad en ese comentario. Pero bueno, son miles de temas que pueden salir aquí. Por supuesto, ¿qué recursos debo emplear yo en la producción? Porque, claro, uno dice, ¿qué recursos? Y suena así, tú sabes, como muy complejo. Pero esto no es otra cosa que, ajá, ¿quién va a trabajar para eso? Y si yo para prestar un servicio necesito comprar algunas cosas, supóngase que yo me dedique a vender camisas. Ay, las camisas, ¿cómo las hago? O sea, ¿dónde las saco? O sea, las camisas no se crean mágicamente. No es que yo voy y las arranco de una mate mango. O sea, ¿me explico? Este, entonces, ¿qué empleo yo para producir lo que yo creo que la sociedad me va a comprar? Esa es otra decisión. Y aquí hay otra en la que podemos entrar. ¿A qué precio? Ah, yo pongo el precio que a mí me dé la gana. ¿Sí o no puedo? A veces podré, a veces no podré. Entonces hay otra gran discusión, ¿no? Los precios. Por supuesto, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Y preguntarme lo que quieran. Y es que aparece un tema interesante porque los recursos son escasos y la sociedad debe enfrentarse a eso o debe saber vivir con eso. Si los recursos fueran infinitos, y aquí no me refiero solamente a dinero, recursos en términos generales, si los recursos fueran infinitos, seguramente esta discusión ni se daría. Seguramente la economía como ciencia no hubiese, digamos, aparecido o no hubiese... O sea, ¿por qué ocurre? Hay una realidad que nosotros como personas venimos entendiendo desde el origen de los tiempos, ¿verdad? Entendiendo cómo es esta dinámica económica y hay como, uno pudiera decir que hay como unas leyes naturales en economía y que las venimos descubriendo cuando venimos descubriendo y dominando la naturaleza. Así como alguna vez dijimos, te lo pongo como este ejemplo. Les pregunto, la gravedad, ¿verdad? Existe desde que Newton, o sea, Newton la inventa, les pregunto. No, 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 ¿verdad? no. O sea, la gravedad no estaba allí. sí, siempre estuvo ahí, solo que él fue el que descubrió eso, pues. Exacto. Ese comentario es importante porque uno, si dijera por allí uno en la calle, en alguna reunión, claro, porque Newton inventó la gravedad, eso es gravísimo, el error que uno está diciendo, ¿no? O sea, uno lo que hizo, o sea, Newton lo que hace es descubrirla, si acaso. O es que acaso otros campesinos de por allí cerca, donde sea, no habían visto o no habían vivido de la gravedad. Claro, todos vivimos de la gravedad desde que nacemos, ¿verdad? O sea, vivimos con la gravedad. Y a lo mejor lo que ocurre es que quizás fue el primero, no en descubrirla, porque a lo mejor no nos enteramos de otros, pero a lo mejor fue que se puso curiosamente bueno, ¿qué es esto que está pasando? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí físicamente? Y a lo mejor la curiosidad, bueno, le lleva a generar una teoría, o una ley, y al final si se cumple siempre, ¿no? Una ley de Newton y tal.
Y bueno, obviamente uno le pone el apellido para que quede más elegante, ¿no? E inmortalizarse. Eh, pero es que no la inventa, o sea, la descubre. Lo mismo ocurre con las leyes. Hay leyes que son como básicas, naturales en economía. Están allí de toda la vida. Lo que pasa es que las venimos descubriendo. Y como el mismo Newton diría, nos vamos montando en hombros de gigantes para ver más lejos. Así es la ciencia. Llego hasta aquí, hasta esta frontera, y después viene otro y se monta allí y corre la frontera un poquito más y se monta el siguiente y así va y venimos como descubriendo la naturaleza, ¿no? Igual, la naturaleza, digamos, si me lo permiten así, naturaleza económica que hay inscrita en las relaciones, digamos, en la vida, en la Tierra, o sea, en el planeta, la venimos descubriendo también. Y por eso es que se hace teoría y viene un teórico y rebate al anterior o lo mejora o aporta algo distinto y así se va haciendo ciencia económica. De alguna manera parecida a las ciencias, digamos, más, digamos, naturales, ¿no? Igual la medicina, o sea, la medicina, mira, los temas de salud los venimos descubriendo y entonces tratamos de resolverlo y cómo curamos esta enfermedad y así vamos, ¿no? Este, algo así ocurre. Entonces, resulta que si los recursos fueran infinitos, a lo mejor no habría ni que discutir cómo administrarlos, porque ¿para qué nos vamos a preocupar por administrar de manera eficiente algo que es infinito? ¿Me siguen? Imagínense que el agua nunca se acabara. Entonces, ¿para qué me importa a mí cerrar la llave? ¿No? O administrar eso. ¿O para qué voy a apagar las luces de la casa si hay luz infinita? ¿Sí me explico? Este, pero nos venimos dando cuenta que los recursos son cada vez más, o sea, que son escasos, son infinitos, perdón, son finitos, se agotan, no son infinitos. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, a mí me daban en el colegio recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Entonces uno decía, el agua es renovable, el aire es renovable, no renovable, el petróleo y tal, ¿no? Hoy en día, si yo hago esa pregunta, yo estoy seguro que más de uno dice, epa, el agua ya no es renovable, así tú sabes, infinitamente. ¿Sí me explico? ¿Y eso es por qué? Porque venimos descubriendo la realidad, obviamente los tiempos cambian, el entorno cambia y los recursos son escasos. Entonces uno dice, oye, como el agua es escasa, hay que administrarla. Como la luz es escasa, hay que administrarla. Como el terreno es escaso, hay que administrarlo. ¿No? La tierra, la cantidad de terreno. Como el dinero es escaso, hay que administrarlo. Como los materiales, no sé, la madera es escasa, hay que administrarla. Y así, ¿no? Entonces, la sociedad se enfrenta con esa restricción que hay de recursos que son escasos. Y eh, esto quiere decir que la palabra escasez es algo inherente a la economía. Si tú liberas esa restricción y haces que las cosas sean infinitas, la economía desaparece. Porque si justamente la sociedad se está preocupando por administrar unos recursos, ¿verdad? Es porque son escasos. Entonces, si ya no los hago escasos, entonces, bueno, la preocupación se relaja un poco, ¿no? Eh, de para qué administrar eso que supuestamente es infinito. Entonces aparece el término escasez. Y escasez significa que los recursos que tiene la sociedad o de los que dispone o de los que puede disponer son limitados. Entonces yo no puedo producir todo lo que a mí me provoque, todos los bienes y servicios que la gente desee tener. Por lo tanto, aquí empieza una restricción porque las necesidades de la gente pueden ser infinitas, pero los recursos para atender esas necesidades son finitos. Entonces,
Pongo un ejemplo. Bueno, tengo, no sé, un salón de clase que tiene nada más 40 pupitres. ¿Cómo meto 80 personas en el salón de clase? Y cada uno en un pupitre. O sea, hay una restricción. ¿Me explico? Este, tengo dos puestos de estacionamiento en el edificio. ¿Cómo paro cuatro carros? O sea, empieza el tema de, hay una escasez, ¿verdad?, de recursos y a lo mejor las necesidades son, son infinitas. Eh, tenemos un hospital, puedo poner muchos ejemplos, o sea, tenemos un hospital, no sé, donde hay 100 camas. ¿Cómo yo acuesto en 100 camas? Bueno, a 300 enfermos, ¿te explico? O sea, entonces, empieza la restricción a ocurrir. ¿Sí me voy explicando? Sí, profe. Ok. Dame un segundo que me están haciendo una pregunta aquí. A ver, a ver, a ver. A ver. Ah, ok. Entonces tenemos ese tema, ¿no? Por lo tanto, el tema de escasez es algo propio de la economía como ciencia, ¿no? Yo como sociedad puedo tener, y como personas, pues muchas necesidades y los recursos me limitan. Ahora pongo un ejemplo mucho más básico. Bueno, me quiero comprar una camisa de 100 bolívares, por ejemplo, y solamente tengo 50. Ah, bueno, ¿cómo hago? Entonces empieza el tema, bueno, pido prestado, pero después tengo que pagar el préstamo, ¿sí? O me quiero comprar una camisa, un pantalón y además quiero comprar comida y solamente tengo 100 bolívares para repartir. ¿Cómo reparto? O sea, empieza la discusión de ante la restricción, ante la escasez, ante la limitación, tengo que decidir por opciones. No puedo comprar todo lo que quiera al mismo tiempo, ¿sí? Eso me parece que es algo muy propio, ¿no? Es natural. Eso lo vivimos todos los días, ¿no? Y eso no lo vivimos todos los días desde hace poco tiempo para acá. Eso está con nosotros como especie, ¿no? Los humanos, desde toda la vida, toda la vida. Es algo muy, digamos, natural, ¿no? Ok. Entonces, bueno, digamos, una definición, como les decía, pues de manual, es que economía es el estudio, entonces, cómo la sociedad administra esos recursos que son escasos. Ya la economía vista como ciencia es, ok, déjame entender esta realidad y déjame ver cómo yo administro mejor, de manera eficiente, estos recursos escasos. Porque no le puedo dar a todo el mundo todo lo que quiera al mismo tiempo, como sociedad, ¿no? Este, tengo, no sé, monté un restaurante y el restaurante tiene 10 mesitas, 10 mesas. ¿Cómo meto en el restaurante 200 personas al mismo tiempo? O sea, no puedo. Se empiezan las restricciones. Tengo una sala de cine y todo el mundo quiere ir al cine al mismo tiempo. Bueno, la sala de cine tiene un espacio, tiene una cantidad de sillas. ¿Cómo hago para meter a todo el pueblo a la vez? Entonces empiezan los temas de cómo administro los recursos que son escasos. Entonces los economistas estudian cómo la gente toma esas decisiones, ¿verdad? Digamos que estudia tres grandes áreas, pudiera decir uno. Cómo la gente decide, porque la gente está, digamos, de forma individual tomando decisiones todos los días, muy sencillas. No estoy hablando aquí ni siquiera de decisiones de negocios, ¿qué tal? O empresariales. No. Sencillita, sencillita. ¿Cómo me voy para la universidad hoy? ¿Qué ropa me pongo hoy? O sea, siempre estamos tomando decisiones. ¿Qué voy a comer? Siempre estamos tomando decisiones.
Entonces la economía estudia, por supuesto, un tema individual de toma de decisiones, eh, estudia también cómo interactuamos unos y otros, porque hay intercambio. Resulta que yo no puedo proveerme todo lo que yo necesito. Más adelante voy a entrar en este tema, pero hagan ustedes mismos, véanse en un espejo y eh, dense cuenta cuántas de las cosas que ustedes tienen puestas han hecho ustedes mismos. ¿Alguien me puede responder? ¿Un número? ¿Cuántas cosas de las que tenemos puestas hemos hecho nosotros? Ajá. Ninguna. Yo creo que ninguna, total. Bueno, yo ninguna. Y, y seguramente ustedes tienen más talento que yo. Entonces, a lo mejor alguien de ustedes puede decir, bueno, mire, yo tengo habilidades para la bisutería y entonces yo me hice esta cadena. Ah, bueno, perfecto. O me hice esta pulsera. Ah, bueno, chévere. Pero yo ninguna. Ninguna. Ahora, exacto, ni eso. O sea, ahora, sí tengo cosas puestas. O sea, ¿verdad? Y ustedes también. Y no salimos a la calle así, o sea, desnudos y tal. O sea, tenemos cosas puestas. Y usamos cosas, o sea, tenemos un reloj, tenemos no sé, una mesa, tenemos unos zapatos, cualquier cosa, o sea, lo que ustedes quieran. Y ninguna nos la hemos hecho nosotros mismos. Ah, pero me las regalaron tampoco. Algunas, por supuesto. O sea, mira, claro. Ayer me regalaron esta camisa, oye, qué bonita. O sea, me explico. Por supuesto. Pero, eh, oye, entonces, ¿cómo aparecieron? ¿Me explico? ¿Cómo aparecieron? ¿Se crean mágicamente? No. ¿Cómo las produce la sociedad? ¿Y cómo la intercambia? Eso también lo estudia la economía. Porque, bueno, yo para poder tener esta camisa que tengo puesta, si no me la regalaron, tuve que haberla de alguna manera producido. Pero la produje porque yo tengo una fábrica de camisas. No. Yo la intercambié. Ah, bueno, profesor, usted sí es complicado. La compró. Ah, bueno, ok, pero es que eso es lo que estoy filosofando. ¿Y con qué la compré? ¿Me explico? Ah, bueno, con dinero. Ah, ¿y el dinero dónde sale? En el fondo estás intercambiando algo que tú produces y lo intercambias con la sociedad por las cosas que tú no produces y que necesitas. Entonces, en el intercambio, por eso es importante y por eso se estudia en economía, cómo facilitamos el intercambio, cómo lo hacemos más barato, más eficiente, para que todos podamos satisfacer esas necesidades que tenemos. Que si yo tratara de hacérmela yo mismo, la camisa, los pantalones, seguramente no hago nada y no tuviera nada en este momento. Pero mágicamente, y entre comillas mágicamente, ocurre que cuando los intercambio, sí aparecen y tengo unos lentes que yo no sabría cómo hacer, ¿verdad? Y tengo un reloj que yo no sabría cómo hacer, yo no lo sabría construir, y tenemos un teléfono y etcétera. Y podemos ir a cosas más complejas, y una computadora, imagínate, yo no sabría cómo hacer una computadora. Este, pero la intercambié y la tengo. Ahora lo intercambié ¿por qué? Por algo que yo sí sé hacer y algo en que lo que la sociedad entiende que yo tengo un talento y está dispuesta a pagarme por ese talento. ¿Sí me explico? Y a lo mejor el talento es, bueno, mira, yo doy clases simplemente de economía, no produzco más nada y con eso, bueno, mira, me compro la camisa, me compro el pantalón, me compro los lentes. ¿Sí me sigue? Ese es el tema. Eso también lo estudia economía. Y la tercera gran área que estudia economía, o la economía como ciencia, es, ok, ahora vamos a ver la economía como un todo y qué fuerzas hay allí que afectan a la economía vista como un todo, como interacción de personas una tras otra tomando decisiones. Entonces fíjense cómo va de lo más pequeño, uno diría de lo micro a lo macro. Desde la decisión individual, luego la gente interactuando y luego, o sea, interactuando entre sí y luego la economía como un todo.
Entonces uno pudiera decir que las dos primeras pertenecen más al área de la microeconomía y esta tercera parte pertenece más al área de la macroeconomía. Esos son los términos que uno típicamente escucha. Bueno, fulanito es experto en microeconomía, fulano es experto en macroeconomía. O sea, él es macroeconomista, él es microeconomista, y así, ¿no? Los que estudian, pues no, esos temas. ¿Alguna duda hasta ahora? Por ahora no. Muy bien, me detiene cualquier cosa. Y bueno, digamos, dada la hora que ya se nos está agotando, esta clase pues bastante corta, para no quitarle, digamos, su tiempo, que es de 4 a 6, bueno, voy a simplemente a enunciar los llamados 10 principios de la economía, que están repartidos en esas tres grandes grupos, ¿no? O áreas. Cómo la gente toma decisiones, cómo la gente interactúa unos con otros y la economía vista como un todo. La economía vista como un todo. Lo voy simplemente a enunciar. O sea, no voy a explicar cada uno porque después voy a explicar cada uno. Por tema de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente toma decisiones? En ese grupo estaría, bueno, la gente se enfrenta a decisiones todo el día y a cada momento. Está tomando decisiones. Yo, por ejemplo, en este momento le estoy dando clase a ustedes. Pero sería muy difícil si yo dijera ahorita, bueno, déjame dar al mismo tiempo otra clase. Entonces, debo decidir, oye, hago esta clase, no hago la otra, ¿cómo manejo? O sea, porque al mismo tiempo no puedo estar en dos sitios a la vez. Complicado. Bueno, a lo mejor por la tecnología y la internet hoy en día sí puedo estar en varios sitios a la vez, pero entonces tendría que hablarle a ustedes aquí, tenía que hablarle al otro y así, ¿no? Entonces la gente se enfrenta a decisiones, por un lado. Por otro lado, ajá, el costo de algo es lo que yo sacrifico para tenerlo. Entonces, uno pudiera pensar que las cosas son gratuitas y no es así. Siempre hay algún sacrificio que a lo mejor no lo estamos viendo, pero alguien está sacrificando algo. Es decir, las cosas cuestan. Cuando digo las cosas, bueno, es en términos generales, no me refiero a los objetos materiales. O sea, las decisiones cuestan, no son gratuitas. ¿De acuerdo? No voy a explicar cada punto del detalle, pero lo voy a ir anunciando. La tercera vez que la gente es racional piensa en el margen. Y racional no quiere decir que no se equivoque. Eso es importante. No quiere decir perfecto. Para empezar, no somos perfectos. Para empezar, nos equivocamos. Y estas son personas tomando decisiones. Y uno se puede equivocar. ¿Ok? Racional se refiere más bien a que tú tomas una decisión porque crees que te conviene. Entonces tú crees que en ese momento es la mejor decisión. ¿Para qué? Porque, digamos, es la que más te beneficia, y cuando hablo de beneficio en términos amplios, o sea, no hablo nada más de dinero, amplio. Esta es la que me da alegría, esta es la que me satisface, o sea, esta es la que me beneficia, amplio, como concepto amplio. Pero me puedo equivocar, por supuesto. Lo que pasa es que para la información que tengo en ese momento, que sabemos que la información siempre es limitada, es corta, no es infinita la información, no es completa, no es perfecto el conocimiento de las cosas. Tenemos conocimiento de las cosas imperfecto, ¿no? No lo sabemos todo, ni sabemos el futuro. Nuestro intelecto es limitado, pero en ese set de restricciones y de información y de conocimiento, yo tomo una decisión. Y se supone que la decisión es la que más me conviene en ese momento. Y esto no es un tema netamente de egoísmo, no. Esto es un tema natural. Uno toma decisiones porque le conviene y a la gente le gusta vivir mejor que vivir peor. Eso normalmente es así. Y la gente quiere tomar decisiones que te pongan en una mejor situación que una peor situación. Es decir, la economía no piensa mucho en que uno es un masoquista y anda por ahí decidiendo para que le vaya mal en la vida.
¿de acuerdo? Que uno se puede equivocar, por supuesto. Nos equivocamos todos los días. Pero, oye, cuando tomo la decisión es porque creo, o sea, creo que es la que me conviene, ¿sí me explico? Y esto es una decisión sencilla. O sea, yo voy a la universidad y ¿por qué camino me voy? ¿Por el camino A, por el camino B o por el camino C? Y cuando tomo la decisión del camino, porque creo que es el que más me conviene en ese momento. Aunque me convenga llegar tarde. O sea, a lo mejor mi decisión es, ya mismo por el camino que más tarde llegue, por eso es lo que me conviene en este momento. ¿Ok? Y me puedo equivocar, por supuesto. Porque a lo mejor yo pensaba, quería llegar tarde, pero a lo mejor es el camino más libre que hay en ese momento. Y uno obviamente tiene herramientas de información, pero siempre la información va a ser limitada, corta. El conocimiento nunca es perfecto. ¿Ok? Pero tomamos decisiones. Aunque no lo sepamos todo, tomamos decisiones todos los días. Eso no nos frena. Y la gente, por supuesto, responde a incentivos. Bueno, pero yo dije que los iba a anunciar nada más, ¿verdad? Entonces la gente responde a incentivos. Después vamos a verlo cada uno con más calma. ¿Cómo la gente interactúa? Ahora fíjense, este es el segundo grupo, ¿no? El intercambio puede ser que todos estemos mejor. Los mercados usualmente son un buen camino para organizar esa actividad económica. Los gobiernos, que también hay gobiernos, ¿verdad? Algunas veces pueden mejorar los resultados económicos. Y vista la economía como trabaja como un todo, se estudia si el estándar de vida depende de la producción del país, en un principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero, y eso es interesante entenderlo. Y la sociedad enfrenta en el corto plazo decisiones entre inflación y desempleo. No tenemos que entender hoy inflación, lo vamos a discutir, por supuesto, pero es propio de economía. Esos son como los 10 grandes principios que hay en la economía y, digamos, estos 10 principios están distribuidos en estas 3 grandes áreas o grupos de lo que estudia la economía como ciencia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. No, señor. Bueno, entonces dado pues el tiempo, si quieres vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy, y continuamos la próxima clase. Vamos a estar en contacto por el WhatsApp, por supuesto, y por el grupo, por el salón virtual. Ahí les voy a ir colocando el video. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario que alguien tenga? Todo bien, profe, gracias. Buenísimo, profe. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Cuídense. Chao, Igualmente. profe, que esté bien. Gracias. Fuerte abrazo. Igual, un abrazo, hasta luego, gracias. Detengo la grabación.